Bienvenidos al Ministerio Monte Santo, un ministerio bíblico el cual se preocupa en la calidad del mensaje que se ha de dar al pueblo santo del Señor. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar esta cuarta parte de este hermoso tema, ¿no? Que estamos estudiando inductivamente la carta de Corintios, ¿sí? La primera carta. Esta dice, rumbo hacia una iglesia gloriosa y feliz. ¿Qué parte? La 4. ¿Bien? Bueno, rápidamente vamos a ingresar a los textos. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz, ¿qué es? ¿A quiénes es locura? A los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder ¿de quién? Bien, lo puse en rojo, ¿sí? Ya va a entender por qué. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está quién? El disputador de este siglo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría intelectual, decirlo así, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Y añade, porque los judíos ¿qué piden? Señales. ¿Y los griegos qué buscan? Sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo ¿qué? Crucificado. Para los judíos ciertamente ¿qué es? Un tropezadero. Y para los gentiles una locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo ¿qué es? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Bien. Ahora, esta palabra poder, queridos hermanos, se usa más o menos unas 120 veces. Amén. Es más, podemos añadir un poquito más adelante, 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 también dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de ¿qué? Sino en el poder de Dios. Amén. Es más, uno más, podemos agregar uno más. Pero tenemos este tesoro, 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea ¿qué? De Dios y no de nosotros. Amén. Qué importante estudiar la palabra del Señor. ¿Se dieron cuenta? ¿Bien? Es más, podemos agregar uno más. ¿Quiere uno más? Perfecto. 2 Corintios 12, 9. ¿Qué dice? A ver. Y me ha dicho, bástate ¿qué? Mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. ¿Bien? Palabra clave entonces. ¿Cuál es? Ya. Poder. En inglés ya, power. Sí. En griego, vamos, griego, dunamis. Bien, bueno, ¿cuántos sermones les he dado? Ya tienen que hablar en griego, hermano, ¿bien? Bueno, analicemos para los nuevos, tenemos que ser pacientes con los nuevitos, ¿amén? Entonces le hagamos entender. ¿Palabra clave cuál es? Bien, analicemos esa palabra. Poder es dunamis, así se dice. Se escribe así, pero se dice, ¿cómo? Dunamis. De ahí viene la palabra dinamita. Bien, a ver, ¿qué hace una dinamita? ¡Pum! Bueno, esa explosión, ese poder, ¿bien? ¿Qué significa fuerza, poder o qué? O capacidad. Se deriva de dinamai, ser capaz, y se traduce como poder, ¿qué? Milagroso, habilidad o fuerza obradora. ¿Bien? Bueno, queridos hermanos, analicemos esto en el contexto original, por supuesto. Hoy vivimos en una sociedad que adora mucho el poder, ¿no? Obviamente la situación no es nada nuevo, porque en esa época pasaba lo mismo que hoy, ¿sí? La codicia por el poder siempre ha caracterizado al ser humano, ¿bien? Por eso fue precisamente esa ambición que condujo a la caída de Adán y, ¿cómo se llama? Ahí está. Adán y varona. Después de la caída se llama, bien, ya sabe. Bueno, Adán y Eva.
ya que Satanás los intentó, los llevó, mejor dicho, a desobedecer y darles un tipo de poder. Pero era un poder muy peligroso que no lo podemos dominar, ¿sí? Se llama el poder del pecado, amén. Porque nosotros sabemos lo que es bueno y lo que sabemos que es malo, amén. A ver, ejemplo, a ver si tiene dominio usted. ¿Hamburguesa o lechuga? Sí, sabe que es buena la lechuga, pero tu vientre, ¿qué dice? Y todo tu ser, ¿qué te dice? ¿Coca-Cola o agüita? ¿Está seguro? Le dan duro a la coca. ¿Por qué cree que hay tantas operaciones vesícula en las clínicas? Sabe lo que es malo y sabe lo que es bueno, pero ¿qué decide la carne y el cuerpo y los deseos y la tentación? Lo malo. Bueno, eso es un ejemplo común. ¿Bien? Bueno, la sede del poder, hermanos, se expresa hoy en 3 ambiciones humanas muy amplias. Por ejemplo, está la ambición desmedida por el poder del dinero, ¿sí? Por el dinero. Está la fama y está la influencia. ¿Bien? Un ejemplo clásico así eran los fariseos. Ellos les encantaba ¿qué? Y alquilaban el templo, ¿se acuerdan? ¿Lo alquilaban para qué? Para el 15 años del César, de una de sus hijas. Alquilaban para poner choripaneada adentro, pizza, ¿no? Hacían actividades gastronómicas. Es más, adentro se vendían ¿qué? Los hermanos, ¿no? Las cosas para el Señor consagradas, ¿no? Los sacrificios, las ofrendas, todo estaba servido ahí. ¿Por qué? ¿Qué querían ellos? La fama, ¿qué les gustaba que le dijeran a ellos? Rabí, Raboni, ¿no? Elevados, y exageraban en las vestimentas, ¿no? Bueno, ¿y qué más? Influencia. Todo el populacho seguía al fariseo. El saduceo era más clase alta, ¿sí? Era más delicado porque tenía mucho, ¿no? Pero el otro era más populacho del pueblo. Por eso cuando el fariseo decía muerte, ¿qué decía el pueblo? Muerte, por atrás, ¿no? Sí. Bueno, era poderoso en influencia. Bien. Hermanos, por eso cuando Jesús vino a esta tierra y afectó ese mundo, ellos no querían perder estos 3 poderes. No querían tener problemas con el César porque estaban bien acomodados en religión, en dinero, en fama, en todo. Por eso Jesús vino e hizo escándalo. Y fue tanto que le dieron la muerte, ¿sí o no? Porque no quisieron perder esos poderes. ¿Bien? Entonces, hermanos, esta codicia lo encontramos en todos los ámbitos actuales del ser humano. Por ejemplo, en la política, ¿no habrá esto? En la vida pública, también. En las relaciones familiares, también. En los negocios, en la industria, en el ejercicio profesional, etcétera, etcétera. Lamentablemente, tengo que decir, también aparece este problema en la iglesia, ¿sí? En la iglesia actual. ¿Sí? En la lucha por el poder eclesiástico, en los altos niveles, en las disputas denominacionales, en el ejercicio de liderazgo, en algunas iglesias locales y aún en las organizaciones paraeclesiásticas también. Hermanos, lamentablemente muchas iglesias pretenden convertirse en imperios mundiales, ¿no? Bueno, si fuéramos honestos, hermanos, vamos a descubrir que esta sed de poder llega a este lugar sagrado. ¿Cómo se llama este lugar? Púlpito. ¿Bien? Mientras un predicador tenga esa ambición, no es siervo de Dios. Quizás sea un siervo de Dios, pero se está desviando. Y de eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Amén? De eso me guardo yo muchísimo, porque Dios me llama la atención por ahí. No tiene razón, tengo que bajar un poco. ¿Por qué? Porque la gloria es de Él. Y usted sabe que Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Jamás, hablo a los pastores, jamás se les ocurra tomar el lugar de Cristo. Amén. No vaya a ser que Diosito se enoje. O nuestro Dios, Jehová, arda, ¿no? Porque Él es celoso de sus hijos. ¿Bien? Hermano, y más de su Hijo Jesucristo. Ahora, el púlpito es un lugar extremadamente peligroso para cualquier hijo de Adán, hermanos. ¿Sí? Por eso, ustedes conocieron hermanos muy buenos, eran churos, como dicen, ¿no? Acá en Salta, eran buenos, pero cuando pasaron por este lugar, hoy siguen dividiendo iglesias, hoy siguen hablando mal de los pastores, hoy siguen hablando mal de otros líderes. ¿Qué les pasó? ¿Qué tiene este lugar tan especial? Hermano, por eso
que este lugar, si un día se te convoca, no te cambie. No te cambie. Amén. A muchos les ha hecho muy mal. No importa la iglesia que sea, cuando suben acá, es como que se convierten en una bestia. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hace, ¿qué es? Y andan en pecado. ¿Por qué no cambian? Yo a veces pensaba, no, el que sube es más santo. No, me di cuenta que no es tan así, ¿eh? Muchos suben por soberbia, muchos suben traicionando, muchos crean sus propios púlpitos lastimando a otros hermanos. Hermano, es feo. Amén. Bueno, ¿cuántas divisiones había en la época de Jesús? Ahí, los fariseos. Como 4 o 5. Estaba fariseos, ¿quién más? Saduceos, ¿quién más? ¿Cómo? Los esenios, después había otro. Los celotes, después estaban los sicarios. ¿Sí? Que eso era muy celoso, ¿no? Eso pensaban a muerte, ¿no? Matar a los romanos. Y, bueno, habían varios. Y todos iban al mismo templo. Y todos querían el púlpito. Pero estos tenían el poder, no querían perderlo, ¿sí? Bueno, sigamos. Así que, hermanos, por eso el poder es más intoxicante que la bebida más fuerte y más peligrosa que cualquier vicio, ¿sí? Ya sea como una droga. Es más, la gente es capaz de matar por estar aquí, literalmente. Pasó en la Edad Oscura del 1500, ¿sí? Hermano, esto es terrible. ¿Cuántos papas se traicionaban? Se envenenaban, se asesinaban, pasaban cosas. ¿Por qué? ¿Qué querían? Y el día de hoy es así también. Hermanos, miren, hay un señor que se llama Lord Acton, que era un político inglés del siglo XIX, ¿bien? Él estaba preocupado por las luchas del poder en el seno del gobierno, que pretendía ser democrático. Y aún en la Iglesia Católica Romana a la que él pertenecía, veía este mismo problema, ¿sí? Y en 1817 el Concilio Vaticano I declaró la infalibilidad del Papa. Y ahí salió este señor Lord Acton, manifestó ese desacuerdo, ¿no? Y él dijo esto, miren. ¿Qué dice ahí? A ver. El poder corrompe. El poder absoluto corrompe absolutamente. Desde que el catolicismo tuvo un poder muy fuerte, tanto que era al nivel de reyes, hermano, ¿sí? ¿Cómo sufrió Europa? Un montón. Europa estaba quedada en ciencia, estaba quedada en política, porque todo era muy dictaminado, ¿sí? Todo era un régimen, pero horrible. Pero gracias a Dios al protestantismo, ahí empezó a progresar Europa, ¿sí? Hermanos, por eso mientras una religión esté manifestada en una iglesia evangélica, esta se queda en el tiempo y no sale más de eso. Y es más, todos los que están en el púlpito, a ver, ¿qué hace un dictador? Usted sabe Corea del Norte, ¿sí? El señor ese que está ahí, murió el papá y ¿quién lo sucedió? Su hijo. Ahora cuando muere ese hijo, ¿quién va a suceder? ¿Se dan cuenta? Entonces, a ver, seamos honestos. Murió el pastor, ¿ahora quién está en esa iglesia? El que recién salió de la cárcel, ¿no? Yo recibí el llamado en la cárcel, justo, ¿no? Se va ese hijo, ¿quién va a quedar? Y si no tiene hijos, ¿quién va a quedar? La hija. Yo tengo los 5 ministerios, Dios me llamó aquí. ¿Sí? No quiere, bueno, ahí ya está viendo un imperialismo. ¿Qué está viendo? Ah, eso se llama religión. Bueno, ese lugar no tiene poder de Dios. Eso no se hace, hermano. ¿Bien? El púlpito no es del pastor, ¿de quién es? Y él pone al quien él quiere. Ese es el problema de hoy. No lo quieren aceptar. Pastores, entreguen esas iglesias a los siervos que Dios ya les mostró. Van a tener problemas. Hay un montón que no sueltan y por eso viven de líos, de problemas en la familia, afuera. O sea, hay que dar lo que es del Señor. Amén. Van a tener problemas, ¿sí? Lamentablemente, hermanos, existe esta lucha de poder entre los cristianos evangélicos y aún teniendo al Espíritu Santo. ¿Bien? Aún teniendo al Espíritu Santo. Ahora, pregunta. A ver, ¿qué dice ahí? ¿Por qué queremos recibir poder de Dios? ¿Bien? A ver, ¿cuántos piden el dunamis del Señor? Amén. Sí, todos debemos pedir, ¿bien? Los dones del Señor. El poder de Dios, ¿o no? Para cambiar, para muchas cosas. Pero
¿Realmente usted quiere pedir el poder de Dios para testificar, para vivir en santidad, para vivir con humildad? ¿O refleja usted quizás un antojo egoísta de exaltar su propia figura? Hermanos, quizás usted quiere ampliar su influencia, impresionar y manipular a otros por medio de su poder. Por eso en este tiempo hay un evangelio egoísta, soberbio y manipulador, que busca poder, que gusta que le digan rabí, que quiere copar todo el mundo con lo sobrenatural. Es más, y cada vez que una iglesia lo invita, ¿qué hace? Hasta los músicos actuales son así, todos firman contrato y todo se paga, las entradas también se debe pagar. Hermano, y ya no es nada gratis en el evangelio, todo es... ¿Qué sistema está ingresando a la iglesia? El mismo error que tenía Corinto. ¿Amén? Y esto no es novedoso, usted lo ve, y hay muchos que vienen de ese tipo de sistemas. Así que gloria a Dios porque llegó a este lugar. Acá no tenemos eso. ¿Amén? Aquí el que manda es Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. No manda aquí un hombre, acá manda el Señor Jesucristo. Bien, hermanos, el evangelismo de este tipo en ocasiones manifiesta como si fueran del Señor, pero es una forma velada de imperialismo que promueve más el poder humano que el reino de Dios. ¿Amén? Entonces ya no quieren ser cantantes para el Señor, no quieren ser cantantes para escenarios, que me inviten todo el mundo. No hay problema, pero hermanos, ya vamos a qué. Por eso el púlpito, y me animo a decir las tarimas, arriba, el escenario es tóxico para mucha gente. Una vez que pisó acá arriba, anda a bajarlo. Anda a bajarlo. Me voy de la iglesia porque no permiten mi crecimiento de mis dones. No, usted tiene que ser manso. Todo tiene su tiempo. David sabía que iba a ser rey porque el mismo profeta lo ungió, pero David estaba apurado, hizo sedición, fue a pelear, podía haber hecho muchas cosas. ¿Pero qué él hizo? ¿Esperó qué? ¿El tiempo de quién? Del Señor, hermanos. Y todas las puertas se abren solitos. Amén. Si usted es un hijo de Dios y tiene propósitos, tiene que tener, digan todos, paciencia. Paciencia. ¿Cuántos años esperó Jesús para tener un gran ministerio? ¿Y usted cuánto está esperando? ¿Y cuántos se están quejando? Señor, ¿cuándo? No, tranquilo. Viva su vida, haga lo que Dios le dijo que haga, amén. Trabaje, cuide de sus hijos, cuide de sus hijas, venga a la iglesia, cuide de la iglesia. Si Dios le da algo que hacer, hágalo contento. Amén. Diezme, ofrende, cuide su congregación, sea fiel en todo, como Jesús. Y después del día menos pensado, Dios te va a decir, ya está. O quizás cuando te recibas y estás ahora sí tengo el título, voy a trabajar, y Dios te dice, bueno, ahora quiero que seas mi siervo. ¿Cómo? Señor justo. No, ya, renuncia a todo, vamos. ¿Puede pasar? Amén. Entonces, por eso, hermano, Dios es fiel. ¿Bien? No ande buscando esto, por favor, porque no conviene. Entonces, nuestra única preocupación como una iglesia sana debería ser la majestad absoluta del Señor Jesucristo y la honra de su reino. Amén. Cristo aún nos advierte contra la ambición del poder. Aunque en el mundo se usa, hermano, la autoridad para controlar a otros, Jesús dijo a sus discípulos que no tenía que ser así entre nosotros. La palabra de Dios dice así. Marcos capítulo 10, versículo 42. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, a ver, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con... los maltratan. Usted para allá, bueno, esa onda. Y los funcionarios, ¿qué hacen? Alarde de su... ¿Vieron que ese que sube? No, yo viajé a Miami, viajo acá, voy allá, hay milagros. No se alabe. Si pasa eso, gloria a Dios, pero callado. Hable de Cristo, no de usted. ¿De quién tiene que hablar? Y si habla de usted, que alabe a Cristo también. No de usted, su fama, que fue acá, que hizo... No, hermano, no tiene valor. Bueno, su autoridad frente a los súbditos entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo,
Y ese es el problema, no sabemos ser esclavos, no sabemos ser servidores, queremos ser elevados. No, hay que bajarle un poco. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso Jesús no se aferró al poder que legítimamente le pertenecía, porque Él se sacó el saquito de Dios, recuerde. Amén. Si Él renunció al poder, hermano, temporalmente, nosotros deberíamos hacer lo mismo, porque somos discípulos de Cristo, ¿sí? Así que esta perspectiva es totalmente opuesta a la del mundo y a ese sistema imperialista religioso. ¿Bien? El mundo valora el poder, es más, lucha y da su vida por eso, y gasta todo el tiempo en eso. Pero Dios, por el contrario, insiste en la humildad, hermanos. Amén. Todo en la vida se da por consecuencia de buscar el reino de Dios. Amén. Los trabajos van a llegar, los maridos van a llegar, las esposas van a llegar, los ministerios van a llegar, la iglesia ya se va a armar. Todo se está haciendo con paciencia, porque ¿de quién dependemos realmente? Entonces nada va a funcionar con tu fuerza. Claro, ponga ganas, ponga sacrificio, pero en la voluntad ¿de quién? De Dios. Así se tiene que manejar una iglesia. ¿Bien? Así que, hermanos, no hay manera de reconciliar estas dos perspectivas porque son totalmente opuestas y debemos escoger entre ellas. ¿Amén? Probablemente hemos absorbido más de esta mentalidad secular que la de la espiritual. ¿Bien? Hay un filósofo, usted conoce el filósofo Nietzsche, este señor, él dijo, Dios está muerto. Hay un predicador que a cada rato le saca el cuero ¿no? Dios queda muerto y nosotros lo hemos. Bien, este señor era muy intelectual, sabía mucho, sabía idiomas, era campeón en ajedrez. O sea, era muy, muy sabio, humanamente hablando, ¿no? Él construyó todo un sistema sobre la premisa del poder, ¿sí? Era muy satanista, porque no me refiero a la parte religiosa, sino que él creía en el poder absoluto, ¿sí? Él proponía un mundo dominado por gobernantes autoritarios y opresores en el cual no había lugar para los débiles y sobre todo los enfermos, ¿sí? Su ideal era el ser un superhombre, ¿bien? Muy parecido a lo que pensaban los nazis, ¿sí? Bueno, usted ya sabe, don Adolfo, ¿no? Bueno, entonces Nietzsche adoraba el poder y despreciaba a Jesucristo por su flaqueza. Porque dijo, ¿cómo un Dios se va a dejar matar? ¿Qué es eso? No puede ser, ¿no? Bueno, al contrario, el modelo de Cristo, hermano, es diferente. Porque Él dijo, si no os hacéis como un niño, no heredaréis el reino de los cielos. ¿Sí? ¿Y cómo es un niño? No es poderoso, es totalmente dependiente ¿de quién? Totalmente dependiente de un papá. Y es más, es tan dependiente que le cree lo que le diga a su papá. Les voy a decir, niños grandes, Papá Noel no existe. Lo siento, les tengo que romper el corazón. Conejo de Pascua no existe. ¿Bien? Bueno, pero Dios no es así, no nos miente nunca. Él nos habla la verdad. Por eso crea lo que Dios dice en su palabra. Él no miente. Amén. Si Él dijo que te va a cuidar, ¿usted confía en qué? Aférrese a eso. No haga su propia voluntad. Amén. Va a tener problemas. ¿Sí? Bueno, por eso hay poder en la flaqueza, aunque ustedes no lo crean. Ese es el tema céntrico de ambas cartas de Pablo hacia los Corintios. A diferencia del mundo, hermanos, el poder de Dios se muestra por medio de la debilidad. Amén. La fragilidad humana es el terreno en lo cual se manifiesta el poder divino. Por eso, mientras yo más humilde sea, más poderoso me hago en Cristo Jesús. Amén. Miren, el pasaje de Corintios dice también, vamos a leerlo, 1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo ¿a qué? A bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. 2:5, un poco más adelante, para que vuestra fe no esté fundada ¿en qué? En la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. El poder de Dios se muestra en la flaqueza del mensaje, hermanos, en la flaqueza de los receptores de este mensaje y en la debilidad de aquellos que predican el mensaje, ¿sí? Entonces, como dijo por ahí un predicador calvinista, me encantó, menos yo y más Cristo.
Amén. Y ese predicador, antes de subir a los púlpitos, llora, clama y hasta Dios lo enferma. Y cuando sube es más poderoso. Por eso esas palabras, ¡pum!, pega y ¡ay!, ¿no? Porque tenemos que estar así delante de Dios. Amén. Yo antes de subir siempre digo, del polvo vengo y al polvo he de volver. Amén. Nada traje a este mundo, nada voy a llevar. Entonces, ¿qué soy? Nada. Señor, que seas tú. Sé tú, Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora, hermanos, hay una flaqueza en el mensaje. ¿A qué me refiero con flaqueza? Esta flaqueza es la cruz. ¿Bien? Porque la palabra de la cruz es, en serio, locuras para los que perecen. Pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Amén. Pablo, a ver, ¿quién le salvó a usted? ¿Un psicólogo? ¿Un psiquiatra en caso que estaba internado? ¿Sí? ¿Tu maestro de escuela? ¿Un profesor? No sé. ¿Quién te salvó? ¿La religión? Intentó, pero no hacía mucho. ¿Quién te salvó? Con un mensaje sencillo, quizás una enseñanza o algo, no sé. Pero Cristo te salvó. Entonces, ¿qué mérito lleva un hombre? Ninguno. El mérito es único de Cristo. Por eso a Él le honramos, le alabamos, le adoramos. Como dice una canción por ahí, le coronamos rey, ¿no? Es nuestro rey, ¿sí? Bueno, hermanos, ahora Pablo repite 2 veces el concepto del poder en la flaqueza en los versículos, eso lo va a leer usted en su casa, 1 Corintios del 18-21, del capítulo 18 hasta el capítulo 22 al 25, ¿sí? Eso lo lee en su casa. Bien. Ahora, ambos párrafos comienzan con una referencia a la cruz, hermanos, y en ambos casos el apóstol señala que la perspectiva humana de la cruz es diferente a la de Dios. ¿Bien? Ahora, el versículo 21, ese sí lo vamos a ver, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Bueno, ahí culmina en el primer párrafo, queridos hermanos, con una afirmación maravillosa del Evangelio. Y estos cuentan 3 importantes contrastes. Número 1, esto grábese en su corazón antes de idolatrar a un hombre. Yo hago esto siempre. Yo admiro un montón de hombres de Dios, pero no los idolatro, ¿bien? Porque muchos de esos hombres caen, fracasan, pasan cosas, todos. Así que no adore hombres, adore a Cristo, por favor, ¿bien? Miren, por ejemplo, hágase esta pregunta siempre. ¿Quién tomó la iniciativa de venir para salvar a los pecadores? ¿Usted o Dios? Adán falló. Adán fue a clamar, Dios, escúchame, he fallado. No. ¿Quién tuvo que venir a arreglar esa situación? Jesucristo. Amén. El ángel de Jehová se paseaba. ¿Y qué decía en el jardín? A ver, ¿qué decía el Espíritu? ¿Qué decía? Adán, ¿dónde estás? Adán sí sabía. Pero ¿dónde estaba Adán? Ahí estaba, atrás, ¿no? De un árbol, un arbusto, no sé, con su mujer. Y dijo, tengo miedo. Amén. Tenía miedo, Señor. Y vergüenza también. Hermanos, Dios siempre te da oportunidad. Por eso Dios vino a arreglar ese asunto. Dios quiso preparar un pueblo. Y ese pueblo era muy egipcio. ¿Quién tuvo que venir a remediar todo? Dios. Por medio del ángel de Jehová, columna. Usted ya sabe, todas las manifestaciones de Dios. Hermanos, siempre la intervención, aún de tu salvación, es del Señor. Amén. Por eso Dios te vino a rescatar. Gracias a Dios que le dijiste sí, Señor. Bien, gracias a Dios. Como podía haber dicho, no, gracias. Cuando sea abuelito. Como muchos hacen, ¿no? O quieren hacer. No haga eso. Bien. Entonces, ¿quién tomó la iniciativa para salvarte? Jesucristo. Entonces, ¿qué mérito tengo yo? Ninguno. Amén. A mí también me salvó. ¿Sí? Número 2. La salvación en Cristo no es solo conocimiento intelectual acerca de Dios. Hermanos, la salvación que Dios ofrece es muy, muy profunda, porque nosotros no somos religión, somos relación. Amén. Dios papá literalmente se tiene que convertir en tu padre.
un padre que quizás no tuviste porque nuestros papás eran imperfectos, eran religiosos, eran, no sé, tenían sus problemas, pero nuestro Padre no es así. Amén. Así que no mezcle cómo era su papá con Dios. Dios es un Padre perfecto. Bien, hermanos, por eso la sabiduría humana nunca va a llegar a entender a un Dios tan relacional. Bien, no vaya por otros lados, vaya a hablar con papá. Él se va a dar a revelar de a poco con usted. Esto es progresivo, ¿sí? Por eso la salvación que Dios ofrece es muy profunda. No es solo conocer lo estético, lo poderoso, su carácter, no. Es conocer su corazón. Amén. Ese es el objetivo, es conocer su amor, es restaurar, completamente nuestra relación con Él. Amén. Todos saben que hay un Dios. Hoy estoy hablando con mucha gente nueva y me comentan, no, yo no era tan malo, dice, ¿no? Yo siempre creía en un Dios. Por eso vengo a este lugar a escuchar de usted quién es ese Dios, porque yo no sé cómo acercarme. Iba a la iglesia católica y no sentía nada. Me fui a una evangélica, me hablaban raro y gritaban y no sé qué hacían, pero no salí sabiendo nada, dice, ¿no? Entonces con usted estamos charlando y sí voy comprendiendo. Y gracias a Dios ahí estamos haciendo mucha oración, ¿no? La oración para que entreguen su vida, usted ya sabe, ¿no? Esas cositas. Y está bien, está bien. Y los ayudamos, amén. Y gloria a Dios por su presencia, por supuesto. Tercer punto. ¿Cómo se llevó a cabo esta iniciativa? A ver, Dios lo hizo a través de la locura de la predicación, como es el texto, ¿no? Lo que era imposible para la sabiduría del mundo, como Nietzsche y muchos pensantes más, Sócrates, Aristóteles, bueno, todos esos, Dios se contentó en hacerlo a través del querigma, o sea, el Espíritu, ¿sí? El mensaje del Evangelio, hermanos. Por eso la cruz literalmente es una locura. Ahora va a entender por qué. Vamos al pasaje 1 Corintios 1:22, dice, porque los judíos, ¿qué piden? Señales. Bien. Los griegos, ¿qué buscan? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. Y para los gentiles, vos estás loco, ¿no? El pastor te lavó la cabeza. Clásica. 24. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, ¿qué es? Y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios, o sea, lo más débil o tonto de Dios, en otra versión dice así, es más sabio que los. Y lo débil de Dios es más fuerte. Hermanos, el apóstol elabora otra vez el mismo, este tema precioso, que Dios muestra su sabiduría a través de la locura de la cruz. Amén. Ya va a entender por qué. Ahora, es en la cruz, con toda su flaqueza, que Dios muestra ese poder, hermanos. Amén. Pablo hace referencia a la perspectiva que tanto los judíos como los gentiles tenían de la cruz, porque ambos grupos conocían lo que era una cruz. Era lo peor de lo peor. No puede ser. ¿Cómo puede ser esto? ¿Sí? Entonces, ¿qué pedían los primeros? Señales. Bueno, vamos a eso. Si vamos a la historia, los judíos esperaban un super David. ¿Sí? Bueno, Jesús era del linaje de David, por supuesto, pero esperaban un super David. ¿Cómo era David? Era un super guerrero. ¿David se le achicaba a alguien? Nada, pero... Es más, inventó balística, ¿se acuerda? La onda la perfeccionó, buscó piedras de calidad. Bueno, él perfeccionó todo. Amén. Es más, él capacitó hombres y habían hombres que tiraban con las dos manos, ¿sí? Usaban las dos manos para las ondas. Era impresionante. David era militar, era guerrero. ¿Y quién le daba esa sabiduría? Dios. Bueno, entonces los judíos esperaban un Mesías, o vamos a decir, un salvador político, militar, ¿no? que tuviera apariencia ¿no? vamos para adelante, que expulsara las legiones romanas para el mar Mediterráneo y restaurara la soberanía del pueblo de Israel. Entonces, cada vez que un líder revolucionario aparecía, siempre decía ser, soy el Mesías, soy el enviado, y juntaba gente, por supuesto, ¿no? Y los judíos, cuando agarraban a ese líder, le pedían, por supuesto, las señales de poder para que dieran credibilidad de sus pretensiones. Por eso esos líderes morían.
los mataban los romanos, en su mayoría, o los traicionaban los mismos señores que ya estaban acostumbrados, ¿sí? Ya estaban acostumbrados, porque esos religiosos no querían perder su poder. Entonces preferían matarlo. Hermanos, por eso una y otra vez le hacían a Jesús esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las señales que tú haces para que te creamos? ¿Sí? Por eso ellos no se impresionaban tanto por el poder de sanar enfermos y eso. ¿Por qué? Porque ellos querían el otro poder. ¿Cuál? El de dominar el mundo. Así eran, ¿sí? Por eso los judíos esperaban y siguen esperando hasta el día de hoy, ojo, ese poder. Y no flaqueza. Es una vergüenza que el Mesías, ¿cómo va a decir que el Mesías y esté en una cruz para malditos? Cristo crucificado era un tropiezo para las expectativas judías, hermano, que imaginaban un líder poderoso cabalgando al frente con un potente ejército atrás y matando y sacando cabezas. Bueno, esa era la cosmovisión de ellos. Por eso la patética figura del Nazareno crucificado era un verdadero insulto al orgullo nacional judío. ¿Vieron? Hermanos, ¿cómo podía ser el Mesías de Dios y terminar su vida crucificado, condenado por sus compatriotas y aún bajo la maldición de Dios? Por eso para la perspectiva judaica esto era inaceptable y lo sigue siendo. ¿Bien? Hermanos, ahora los griegos por su parte esperaban demostraciones, ¿no? ¿De qué? De sabiduría. Estos eran muy diferentes a los judíos. Hermanos, ellos estaban entrenados desde niños para escuchar cada nueva teoría y comprobar si era razonable para la lógica humana. Eran como científicos. Si para los judíos la cruz era expresión de flaqueza, para los gentiles literalmente era una locura. ¿Estás loco? ¿Cómo resucitar? ¿Qué es eso? Nunca lo hemos escuchado. Sí, en la mística de los dioses, sí, pero ¿realmente resucitó? Y ahí estaban, y habían división, ¿no? Para los griegos y romanos la crucifixión era un método de ejecución pública muy humillante. Qué raro, ni nosotros jamás hemos escuchado de un Dios que al mismo tiempo se haga pecador y no lo entendemos. ¿Querían usar qué? La razón y la lógica, ¿sí? Entonces, hermanos, la cruz estaba reservada únicamente para criminales, ¿bien? Ningún ciudadano libre era crucificado y esto redundaba inconcebible de esa forma, hermanos. Cícero, el gran orador romano, dijo que la cruz no solo era ajena al cuerpo de un romano, sino para su mente, sus ojos y sus oídos. La cruz, hermanos, era algo tan horroroso que un ciudadano no debía ni siquiera presenciar una crucifixión. No. Ni hablar sobre ella, ni aún considerarla en su imaginación. Entonces, en contraste con la percepción de la cruz que tenían tanto judíos como gentiles, Dios hizo mediante esta, hermanos, una maravilla, un poder, porque por medio de ella se mostró la sabiduría, porque Cristo es el poder y sabiduría de Dios, porque el insensato de Dios es más sabio que los hombres, lo insensato que hemos leído, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Así que, hermano, por eso no descarte la cruz. Fue un precio muy caro que pagó Cristo por usted. Bien, por eso el mundo no lo entiende. Todo el mundo hasta el día de hoy piensa en iglesias poderosas, grandes, fuertes, y que vaya el pastor todos así sacando demonios, ¿no? Y no es así. Hay que estar siempre humildes. Amén. Porque Dios solamente con 12 humildes hizo trastornar el mundo. Imagínese con 12 humildes de acá. ¿Qué no podríamos hacer? Hermano, entonces saque las perspectivas humanas, ponga la perspectiva de Dios en su corazón. Amén. Bien, ahora, ¿por qué descartamos la cruz? Hermanos, las palabras de Pablo son muy relevantes en nuestros días y tienen una especial aplicación en el ministerio de la predicación. Aunque no nos enfrentamos en este tiempo con judíos o griegos del primer siglo, existen modernos representantes de ambos grupos. La cruz continúa siendo, queridos hermanos, piedra de tropiezo para aquellos que, como Nietzsche y muchos sabiondos por ahí, adoran el poder, ¿no? La cruz es tropiezo para todos los que confían en el poder humano
y en su propia capacidad para salvarse. Pregunta, ¿quién se puede salvar a sí mismo? La persona que no tiene a Dios siempre lo escucho, pero yo no soy tan malo, dice, ¿no? Yo tomo, pero en mi casa, ¿sí? Yo fumo, pero no mucho, 2 hitos. ¿Qué está haciendo? ¿Justificando qué? Su pecado. Y bueno, ¿cuál va a ser el destino de tal persona? Usted ya lo sabe. No es que Diosito, no. Usted tiene que superar por el poder del Espíritu Santo, sí se puede, porque yo también vengo de todo tipo de vicios, sí. En mi vida pasada, me da vergüenza, en serio. Yo vengo de todo eso. Y Cristo me sanó, me restauró, me dio vida y hoy no tengo problema. Es más, me da asco esas cosas. ¿Bien? Sin despreciar a la persona, por supuesto. Por eso entiendo la problemática de muchos. Por favor, confíen en el poder del Espíritu. ¿En la locura de qué? De la cruz. Hay poder en Dios. Amén. Bien, así que muchas personas creen que Dios está obligado a aceptarlas por sus buenas obras y no es así. Porque quien piensa así tiene una percepción muy pequeña de Dios, o mejor, una exagerada percepción de sí mismos. Al contrario, hermanos, aquellos que tuvieron una visión parcial de la majestad de Dios no pueden caerse en ninguno de estos 2 errores. Así que no ande viniendo a la iglesia por los milagros o porque saben mucho. No, venga por amor de quién. Del Señor, amén. Relaciónese con Él. Él le va a decir dónde va a ser su casita, Él sabe dónde usted se va a desarrollar bien, porque lo ama mucho, lo está cuidando y lo trajo acá por algo, ¿sí o no? Entonces enamórese del Señor, venga a conocer mucho más para enamorarse mucho más del Señor. ¿Bien? Nunca nadie va a poder salvarse a sí mismo, hermano. Nunca lo hubo, nunca lo va a haber. ¿Bien? Ese es el mensaje de la cruz. Y por eso es piedra de tropiezo para aquellos que tienen una exagerada percepción de su propio poder. Usted no tiene ningún tipo de poder. Y lo poco que tiene es porque Dios se lo concedió. ¿Bien? Y Dios le puede dar ese poder a otra persona, ¿sí o no? Por eso, dé gracias por lo que Dios le dio. ¿Bien? Den un fuerte aplauso a su Señor. Amén. Hay un filósofo, hermanos, que es este señor, Alfred Jules Ayer, ¿sí? Este era un filósofo de Oxford, ¿sí? Particularmente famoso después de la Segunda Guerra Mundial, porque él vio mucha muerte, vio mucha injusticia, y él escribió un libro titulado El lenguaje, verdad y lógica, ¿sí? Así se llama un libro, no es cristiano, esto nada que ver, ¿sí? Mire, este señor era un filósofo de la ciencia, pedagogo, filósofo, profesor universitario y escritor. Era muy parecido a Nietzsche, ¿sí? Pero no era tan chiflado como ese, ¿sí? Bueno, él era muy bueno en la parte epistemología, la lógica, la filosofía, la ética, el empirismo lógico, la filosofía y la actividad literaria. O sea, era un señor muy letrado. ¿Bien? Él fue empleador en la Universidad de Londres, en varias universidades, hermanos, y él pertenecía a un movimiento que se llamaba el movimiento ateísmo y la parte empirismo lógico. O sea, todo lo quería hacer tipo griego, analizarlo y que esto como que no haya cabida, ¿no? Bueno, hermanos, entonces él se refirió con sarcasmo al cristianismo. Y él dijo esto: de todas las religiones históricas hay muy buenas razones para considerar al cristianismo como la peor. Él decía esto, porque descansa en 2 doctrinas. La primera es el pecado original y la segunda la expiación vicaria de Cristo. Ambas son intelectualmente inconcebibles y moralmente absurdas. ¿Sí? Miren a dónde llega. Hermano, porque no pueden ver la perspectiva de la palabra de Dios. ¿Cómo un Dios va a amar a un criminal? Eso es ilógico. Hasta a nosotros nos cuesta, ¿sí o no? Pregunta, María Magdalena, en su vida antigua, ¿cuántos espíritus inmundos salieron de ella, según la palabra? Bien, así me gusta. Voy a dar un aplauso al Señor, así me gusta. Fuerte, fuerte, fuerte. Al toque, ahí. ¿Sí? Puede ser 7 legiones. Bien, imagínense en su vida antigua, María Magdalena entrando por estas puertas y se sienta acá. ¿Cómo estaría ella? ¿Cuántas iglesias lo mirarían? ¿Cómo lo mirarían varias iglesias a esa señora? No, y eso que va a la iglesia, ¿no? ¿Sí?
y fue la primera en ver a Cristo Jesús resucitado. Fue una discípula tan al nivel de los apóstoles. Por eso muchos dicen apóstola, no sé, pero le dicen así, a ese nivel, a ese calibre. Ella no era poderosa, pero hablaba mucho ¿con quién? Con Jesús. Al igual que María. La otra mientras estaba lavando las ollas, ¿dónde estaba María? ¿Adorando a quién? Hermano, sí, a Jesús. Bueno, hermanos, por eso, ¿cómo puede ser que ese que era el peor termina siendo el mejor? Es ilógico, no lo puedo entender. Amén. Por eso lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Vieron? Todos venimos de mundos duros, difíciles, pero aquí estamos restaurándonos en el nombre de Jesús. Amén. Por eso no meta la lógica que no lo vas a entender. No se enoje conmigo porque esto viene del Espíritu Santo. Amén. Denle un fuerte aplauso a su Señor. Por eso, hermanos, aparte que Dios te salve, te perdone, te restaure, ¿cómo va a morir por nosotros? Está loco. ¿Cómo va a morir por ese? Ese merece la muerte. Bueno, no hay lógica. Por eso a nosotros no nos corresponde juzgar esas cosas. Eso ya le pertenece al Señor soberano. Amén. Ore por el hermano que ha caído. No lo patee, déjelo ahí. Ore, dele un consejo, tenga misericordia. Haga lo que Jesús hizo con usted, ¿sí o no? Y respete la decisión de su hermano. Sea bueno, sea malo, lo siento, él se la comerá, ¿sí o no? Bien, no se meta, tranquilo, ore, porque a veces hay procesos también ahí, no sé, pero trate de hacer el bien. Eso sí les recomiendo y obedecer la palabra, ¿sí? Así falle, el otro día levántese, vuelve a intentarlo, porque Dios es bueno, no para ganarte el cielo, porque ya lo tienes, sino para agradar a quién. Eso es el objetivo, bien. Así que hermano, por eso el evangelio para nosotros no es locura, sino es una sabiduría. ¿Sí? La cruz es el poder de Dios porque por medio de ella Dios hizo posible la salvación de los pecadores. En la cruz los reconcilia consigo mismo, nos libra de la culpa de su justo juicio sobre nuestros pecados y Él lo libera de la esclavitud de nuestro egocentrismo y nos pone en los elevados caminos de la santidad. Amén. Perfecto. Y todo eso es posible gracias al sacrificio en esa cruz. Bien. Ahora, la cruz es también, queridos hermanos, sabiduría de Dios, porque por medio de ella Dios no solo resuelve nuestro problema existencial, sino también, por así decir, su propio dilema. ¿Bien? ¿Cómo podría Dios expresar su justicia y condenar a los pecadores sin frustrar de esta manera su amor por ellos? Hermanos, miren, ¿cómo podría, en otras palabras, el Señor ser al mismo tiempo un Dios justo y al mismo tiempo salvador? ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, la respuesta fue Jesucristo en la cruz, ¿sí? Porque Jesucristo tomó nuestro lugar. ¿Bien? Él toma tu lugar. Y allí llevó nuestros pecados y murió nuestra muerte. Por eso Él delante de Dios es nuestro representante. Cuando Dios te mira, Dios Padre, no te está viendo a vos. ¿A quién está viendo? A Jesús. ¿Bien? Por eso vamos a ver. Jacobo, ¿cuántos hijos tuvo ya? Jacobo, ¿cuántos? ¿Cómo se llama? No, a ver, ¿cómo se llama? Bien, a ver, vamos más atrás. Vamos a Isaac, perdón, ahí está, Isaac. Vamos con Isaac. ¿Cuántos hijos tuvo? 2 hijitos. Bien, ¿cómo se llama uno? Bien, ¿quién nació primero? ¿Y quién salió? ¿Cómo salió Jacob? ¿Y quién ganó la primogenitura? No, Esaú, al principio. ¿Y después qué pasa? Hace un guiso de cabrito, ¿no? Esa cazuela. ¿Y vende la primogenitura a quién? A Jacob. ¿Bien? Entonces ahí, perfecto. Hermanos, y después cuando está viejito, Isaac dice que está medio ciego, ¿no? Sí, cieguito, ¿no? Entonces quiere bendecir. Y la mamá de Jacob dice, bueno, salió, ¿no? La Rebeca, salió el otro a cazar y aprovechó. ¿Y qué le puso en las manos y en todo el cuerpo al Jacob? ¿A pelo de qué? De oveja, bien. Porque el otro, ¿cómo era? Muy velludo, ya ha pasado, ¿no?
le decían pellizca. Y pellizca es como, ¿sí? Sería como un pompón, ¿sí? De lana, ¿sí? Así. Bueno, no quiero entrar mucho, como un algodoncito. Entonces, literalmente, si te casabas con un señor, las chicas se hubieran casado con ese señor, estarían abrazando literalmente un peluche. Era muy peludo. Bueno, sigamos. Entonces, cuando se presenta, ¿qué dice Jacob? Dice que entra despacito. ¿Y qué le dice a Isaac? Vengo a buscar la bendición, bendecime, ¿no? Y esto. Y se pone. ¿Y qué hace don Isaac? ¿Y qué toca? Y empieza la bendición. Bueno, ese es el simbolismo de Cristo. Porque Jacob, ¿qué significa esa palabra? Engañador. Y después Dios le cambia el nombre. ¿A qué? Bien. Engañador, salteador. Era como el diablo, ¿no? Bueno, la maldición se hizo bendición. Jacob es un símbolo de Cristo. Y eso es lo que pasa en el cielo. Hermano, Jesucristo era la oveja que fue sacrificada. Y ahora esa lana está en tu cuerpo, simbólicamente. Por eso cuando te acercas al Padre, Dios toca y observa y no te está viendo a vos, porque vos mereces la muerte y no mereces nada del cielo, porque Dios es justo. Pero ¿a quién está tocando? A Cristo. ¿Y a quién está viendo así? A Cristo. Amén. Por eso, hermano, tiene que ser agradecido al Señor. ¿Sí? Muy agradecido y humilde a tu Señor. Dale un aplauso, porque Él te representa en el cielo. Así que, hermanos, para ir terminando, Pablo desarrolla este tema extensamente en su carta a los Romanos, capítulo 3, 21 al 26, que otro día lo vamos a leer, y declara en la cruz que Dios demostró su justicia, ¿no? Entonces, hermanos, por eso damos gracias a Dios que Él ha sido fiel, verdadero, poderoso. Y ahí también afirma que Dios demostró su amor y no tiene duda de que la cruz es sabiduría de Dios y mucho más efectiva y poderoso que la sabiduría humana. Nada va a igualar a la religión evangélica, porque esta es la verdadera iglesia de Jesucristo. Las demás son todas truchas. Así me digan que no vamos a adorar al mismo Dios, no, porque todos me desprecian a mi Jesucristo. O lo rebajan o lo toman como un segundo. No, Jesucristo es el uno. Siempre es el mismo, ayer, hoy, y cualquier iglesia que me quiera bajar a Cristo, eso es una herejía, una secta, no sé, que los va a llevar al mismo infierno. No sigan esas cosas, hermano. Usted tiene que seguir al Señor Jesucristo. Fue salvo por Jesucristo. ¿Quién pagó el precio por tu pecado? Jesucristo. ¿Quién te está cambiando ahora? Jesucristo. ¿Quién te escucha tus oraciones? Trate de no desobedecerlo, por favor. Amén. Así que esto fue, queridos hermanos, rumbo hacia una iglesia gloriosa y feliz. 4. La semana que viene vamos a ver las 5. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor y vamos a ponernos de pie. Si te gustó la enseñanza, no te olvides de suscribirte y darle me gusta para seguir recibiendo contenido como este. Y también queremos invitarte este próximo domingo en Telle 51, Barrio El Mirador, Salta Capital, a las 9 de la mañana y a las 8 de la noche a nuestras reuniones generales. Durante la semana también podés seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, donde vas a encontrar toda la información para tu edificación. Te saludamos José y Natalia Alberto de Monte Santo Iglesia Bíblica.